Продолжим изучение послания к евреям, который задает одна из самых... 교지의 성명 회의가 성도 요한 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 찾아보고 Bei der Vorderung im ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Se ha puesto de moda en Latinoamérica en los últimos años hablar de asamblea constituyente para reformar las constituciones. Bueno, la Biblia habla de alguien que constituyó, pero que no está reformando sus constituciones, sino que constituyó algo que se mantiene permanente y por los siglos de los siglos. ¿Sabe de qué se trata? Estamos con el profesor Héctor Leites en la carta a los Hebreos. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y la verdad que es una palabra muy importante en el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos, porque estamos ahora en las imágenes verbales en la carta escrita a los Hebreos, el ambiente greco-judío. Y sabes, Esteban, en el programa pasado hablábamos acerca de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Sí, señor. Y hablábamos del método, del tiempo, la fuente era Dios, los destinatarios ahora no son los padres, somos nosotros, y el medio no era algo vocal como los profetas, sino algo personal que era el Hijo. Siempre lo personal reemplaza lo que es vocal o las fotos o lo que sea. Sí, señor. Entonces, habíamos concluido en el versículo 1 y 2, y parte del 2, que Dios hoy está hablándonos a través de su palabra y a través del Hijo Jesucristo a nuestras vidas. No hay otra revelación. Pero ahora, en el mismo versículo 2, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta palabra constituyó, Esteban, es una de las palabras más fuertes en cuanto a la plenitud de Dios en Jesucristo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, y la Biblia lo declara categóricamente, Jesucristo es Dios. Sí. Pero ¿cómo podemos ver a un Jesucristo hombre, 100% hombre, carne y hueso, sangre, pero siendo 100% Dios? Entonces lo que nosotros vemos aquí es un verbo que es pleronomon. Ahora, esta palabra, constituido por el Padre, pleronomon, quiere decir de una plenitud total. Viene de una palabra griega, una raíz que es pleroma, que quiere decir lleno más que lleno. O sea, no hay más llenura que la que Dios puede dar a su Hijo. Bien. Entonces, esto es lo que realmente lo coloca Jesucristo con todos los atributos del Padre en perfecta reproducción, y uno dice, ¿por qué? Por cuanto es el Hijo de Dios, y es Dios también. Así que usa una redundancia para que no queden dudas. Exactamente, entonces, constituido por el Padre, y dice algo más, heredero de todo. Entiendo. La palabra heredero de todo es la palabra epoiesen, que habla de una raíz que es de sunesteken. Hemos hablado tiempo atrás, pero qué bueno es repasar esto. Epoiesen obviamente es sostener, hacer. Pero cuando nosotros vemos qué fue lo que sostiene e hizo, tenemos que ir a Colosenses 1:17, que dice allí que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él o en Él subsisten. Y ahí le pone fuerza al concepto epoiesen. ¿Por qué explico esto? A ver. Porque el verbo sunesteken quiere decir fuerza controladora y unificadora de la naturaleza. Entiendo. Es muy fuerte. Él está hablando, la Biblia está diciendo que toda fuerza centrífuga, centrípeta, toda fuerza de gravedad y todas las fuerzas habidas y por haber, todo el universo se sostiene en Cristo y Cristo lo sostiene. Esto es, a veces cuesta entender, pero Él de un plumazo está realmente borrando
toda teoría del eón remoto, toda teoría del Big Bang, toda la teoría de que un átomo se peleó con otro átomo por problema de pollera, se ve que era problema de pollera, se ve, y le puso una bomba y explotó todo y quedó la Tierra armada perfectamente con su inclinación, con su distancia al Sol, a la Luna. Es increíble, realmente impresiona cómo Dios es el que tiene el control de la naturaleza aquí. Explícanos un poco más eso para que quede claro cómo es que de un plumazo, decís vos, tira por el suelo todo ese tipo de teorías. Claro, porque la famosa teoría que tenían los gnósticos, cuando Pablo escribe a los Gálatas, bueno, y hasta el día de hoy todavía existe. Subsiste, ¿no? Sí, subsiste. Era la teoría del eón remoto. ¿Esto qué es el eón remoto? Es una influencia, es algo, es una energía. Ajá. Entonces ellos dicen, fue creado por medio de una energía. Cosa que hay que tener mucho más fe para creer esto que para creer que hay un diseñador. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gran explosión, ninguna gran explosión deja la Tierra inclinada a 23 grados para que haya las estaciones. Claro. Y la distancia justa a la Luna, porque si la Luna estuviese un poco más cerca, el agua taparía los continentes 2 veces al día. Ah, mira. Pero si el Sol estuviera más cerca, entonces sería todo quemado y todos los polos derretidos. Entonces uno dice, me da la impresión que esta pelea, y yo tomo todo un tono sarcástico, ¿no? O irónico, sí, esta pelea de el átomo con el otro átomo por problema de polleras que le puso una bomba brasilera al otro. Uno dice, me parece que la gran explosión no hizo lo que Dios hizo. Te pongo un ejemplo. Una vez en un centro de estudio me tocó exponer sobre la creación. Y por supuesto que era un centro de estudio que no eran creyentes. Entonces, represento, y para mí fue muy gráfico, y para ellos también, un balde, un recipiente con cientos de piezas de reloj. Bien. Que se empiezan a mover. Y yo les dije a los alumnos, imagínense que ahora en este recipiente hay cientos de piecitas de reloj que se empiezan a mover y a chocar solas. Empiezan a moverse, se chocan solas y cada vez es más enérgica ese movimiento y ese chocar de las piezas, y de repente viene alguien y pone una bomba adentro, un petardo adentro, y explota todo, y sale así para arriba y cae al costado un reloj suizo andando y en hora. Entonces cuando yo decía esto, ellos decían, bueno, se reían y decían, eso es imposible. Y yo dije, bueno, pero eso es lo que dicen ustedes con la gran explosión. Claro. ¿Cómo puede de una gran explosión salir un reloj suizo andando? Yo les dije, ¿ustedes no creen que en mi historia lo que hubo para que haya un reloj suizo andando es un gran relojero que colocó cada pieza del reloj en su lugar para que cumpla la función de reloj? ¿Ustedes creerían eso y no lo otro? Bueno, yo me he dado cuenta, Esteban, que el mundo tiene más fe que nosotros. Sí. Porque creen cosas que serían imposibles creer, cuando en realidad hay un diseñador que se llama Dios, que no estuvo pensando en una transmutación o evolución, sino creación directa de Dios. Así lo dice la Biblia. Estableciendo todo según las normas que Él creó, claro, para que funcionara bien. ¿Sabes que en algunas partes del mundo, Esteban, en ciertos seminarios ya no se enseña del capítulo 1 al 10 como algo real, sino como algo metafórico? Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Tipo alegórico, ¿no? Sí, claro, hay que tener cuidado porque la creación fue real. No tiene explicación, por causa de que la Biblia no es un tratado científico, sino un tratado teológico declarando Dios creó. No lo voy a explicar cómo. Y diciéndoselo a personas que necesitaban ese tipo de lenguaje para poder aprenderlo. Exactamente. Dios, la Biblia no quiere demostrar cómo se creó el mundo, sino ya declarando que el mundo fue creado por Dios. Ya la Biblia da por sentado de que Dios existe. No lo tiene que probar. Hacemos una pausa entonces en la charla con el profesor Héctor Leites. Estamos en la jungla semántica mirando Hebreos capítulo 1, versículo 2, y avanzaremos enseguida. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@rtmuruguay.org. Plenitud total es el término que nos ha introducido en el bloque anterior el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces cómo de un plumazo, nos decías,
el escritor a los hebreos pone las cosas en su lugar de cómo Dios creó y funciona el universo. Sí, y estaba pensando ahora, en esta pausa que hicimos, cómo el escritor Pablo, cuando escribe a los colosenses, justamente que los colosenses tenían estos problemas de los gnósticos, el león remoto, los ángeles superiores a un montón de cosas, él llega a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, y mira cómo lo explica ahora, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entiendo. Así que estaba atacando esta doctrina de los gnósticos. Sí. Los gnósticos, Esteban y oyentes, habían muchos grupos, pero los más fuertes eran dos. Los docetistas y los serintios. Ajá. Los docetistas negaban la verdadera humanidad de Cristo. Entiendo. Y los serintios negaban la verdadera humanidad de Cristo. Y para hacer estas cosas, entonces trataban de colocar sus artimañas, Entiendo. huecas sutilezas, como dice Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces le dice, porque en él habita, no en el eón remoto, no en los ángeles, no en la energía, Ajá. sino en él habita, y algo que ellos no podían ver, corporalmente. Corporalmente. Entiendo. Ellos no podían ver a un Jesucristo realmente con todos los atributos del Padre, no lo podían ver. Entonces, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, al decir corporalmente, refuta a los docetistas, pero hablar de toda la plenitud en él, deidad, refuta la teoría de los serintios. Él es realmente corporalmente hombre, pero él es todo lleno de Dios, porque es Dios. En un solo versículo, él vuelve a dar un golpe muy fuerte a esa teoría, que es una teoría que todavía está. Porque muchos dicen, no, pero Jesucristo si era hombre no podía ser Dios, era Dios. Claro. Lo que pasa es que obró con todos los atributos de hombre, no de Dios, pero los tenía, él era Dios. Ahora, decir que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, obviamente, la semántica lo está diciendo, él es verdaderamente hombre, pero él es Dios también. Una regla, Esteban, que la vamos a ver ahora en breves minutos. Cada vez que en la Biblia, y es una regla que no falla, cada vez que en la Biblia aparece Jesucristo como hombre, va a aparecer como Dios, inmediatamente. Puede ser uno o dos versículos después, pero por lo general en el mismo versículo, o en el versículo que sigue. Es una regla que yo la he estudiado y realmente me gusta mucho, porque no deja duda a ninguna confusión. O a veces cuando aparece que él es Dios, enseguida dice, fue hecho igual a los hombres. Claro. O sea, verdaderamente hombre. Cada vez que aparece la humanidad de Cristo, va a aparecer la divinidad de Cristo. Bien, eso es una regla, entonces. Es una regla que va a aparecer en todas las cartas de Pablo, va a aparecer, bueno, en las cartas del anciano Juan también, allí en Primera Juan, va a estar apareciendo. Y uno lo encuentra también en el Evangelio de Juan cuando se habla siempre el título Hijo de Dios y Jesucristo después dice Hijo del Hombre y intercambia esos títulos. Intercambia y utiliza hasta algunas cosas muy interesantes diciendo los que nuestros ojos vieron, tocaron y palparon. Y uno dice, no tenía que poner 3 sentidos para decir que Jesucristo era hombre, pero lo pone para darle fuerza. No era una energía. Lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, lo abrazamos, le besamos, entonces era un verdadero hombre. Y aparte utiliza palabras, Juan y Pablo, de carne y sangre. Utiliza la palabra gema es sangre en el griego, ¿no? Interesante. Y en el español uno dice hema o hemoterapia, hemorragia, es sangre también. Mirá vos. Es que el 80% de nuestras palabras, Esteban, viene del griego y no del latín. Así que este misterio de 100% Dios y 100% hombre, exclusivamente en la persona de Jesucristo. Sí, pero va a aparecer continuamente. Cuando uno va, yo recién estaba leyendo en Colosenses 2, 8 y 9. Pero si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 17 en adelante, es muy interesante porque en el Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Otro buen golpe de que nadie creó, Él lo creó. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez tenemos el verbo sunesteken.
fuerza controladora y unificadora de la naturaleza. Él es la cabeza del cuerpo, en él habita, el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Él está hablando realmente de Jesucristo Dios. Pero mira lo que dice el versículo que sigue, el 22. Sí. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Entiendo. Estaba hablando de la esencia máxima de Jesucristo Dios, creando, controlando, estando en la creación, y de repente dice en su cuerpo de carne, y utiliza la palabra soma, que es cuerpo literal, y utiliza la palabra carne, que es sarx, que quiere decir carne literal, como músculos, tendones. Y uno dice, no puede ser, estaba hablando de Jesucristo Dios, y ahora dice por medio de la muerte. Ahora, un ángel no muere, una influencia no muere, una energía no muere, un eón remoto no muere, mueren los que tienen carne y sangre, eso es lo que está diciendo. Y uno dice, no puede ser, me estaba hablando de Jesucristo y ahora me dice carne y sangre y muerte. Sí. Bueno, es una regla que todos los oyentes tienen que tener presente, inclusive para estar atento a la palabra de Dios. Cuando uno encuentra un texto que está hablando de su humanidad, busque un versículo antes o un versículo después y va a encontrar su verdadera humanidad o deidad. Otro tema, otro versículo que estaba pensando ahora para reafirmar este concepto de Hebreos. Para reafirmar este concepto de Hebreos es Filipenses 2:6, que dice así, y muy interesante: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, la palabra siendo es un participio que es siendo o existiendo, habla de su existencia eterna. Entonces está diciendo siendo o existiendo en forma de Dios. La palabra forma es en el griego morfé. Morfé quiere decir forma. De ahí metamorfosis. Entiendo. Bueno, morfé quiere decir forma. Esta forma o esta palabra morfé está hablando de todos los atributos esenciales de Dios están en perfecta reproducción en Él, por cuanto Él es Dios. Entonces por eso dice el cual siendo. No dice fue, ni será, ni es. Dice siendo. El participio presente activo, nominativo singular masculino aquí, lo que indica es la continuidad de que Él es continuamente Dios. Esto está en en Filipenses 2:6. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 2:7, el versículo siguiente? A ver, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y uno dice, ¿pero cómo si recién era Dios? Sí, pero también es hecho semejante a los hombres. Y tomando forma de siervo, aquí la palabra vuelve a ser la misma que anterior, es morfé. ¿Cómo Él es Dios y ahora toma forma de hombre literal, real, con emociones, con sentimientos, con tristeza, con dolor, siendo tentado en todo conforme a nuestra semejanza, o sea, cuerpo, alma y espíritu? Es interesante ver la parte de Jesucristo hombre en la Biblia y nos impresiona. Bueno, no solo nos impresiona, Esteban, hay una realidad bíblica y teológica. Si Jesucristo no hubiese sido realmente hombre igual que tú y yo y los oyentes, entonces no nos representa. Entiendo. No tengo quien me represente, ni siquiera tengo a quien imitar. Porque si Él hizo las cosas como Dios, obró como Dios, pensó como Dios, no pudo pecar porque era Dios, entonces no tengo un ejemplo ni un modelo de vida en la Biblia. Hay algunos libritos por ahí, en otras partes del mundo, que dicen que Jesucristo nunca podía pecar. Y hay que tener mucho cuidado, querido oyente, porque Jesucristo no es que nunca podía pecar, sino que Él decidió no pecar. Entiendo. Esa es la realidad bíblica. No era un determinismo. Exactamente, Él decidió obedecer al Padre. Él dijo, mi Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Por algo el diablo lo tentó, ¿no? Y buscó hacerlo caer. El diablo, los saduceos, los fariseos, los escribas, los herodianos, los grupos filosóficos políticos de la época, los epicúreos, los estoicos, los judíos, los gentiles y sus propios discípulos sin querer también. Impresionante. No quedó nadie, ni el perro, ni el gato, ni el loro, que no tentara a Jesucristo. Sin embargo, como estuvo dependiente del Padre, pudo vencer. O sea, no cedió a la tentación. Por eso dice, tentado en todo, pero sin pecado. Por eso, querido amigo, qué buen ejemplo de vida tenemos en la Biblia. Qué buen
ejemplo de representatividad tenemos nosotros hoy. Jesucristo no solo nos representa, sino que es el modelo por el cual nosotros tenemos que seguir. No miremos a nadie, no miremos a nada, miremos solo a Cristo, que es el camino de salvación. Dios le bendiga. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.